Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 17ª clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta última clase de esta serie les voy a compartir una presentación acerca del autoconocimiento moderno, que es la enseñanza que marca un antes y un después en lo que es el autoconocimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con esta charla, con esta clase diapositiva. Este es un libro que fue escrito hace ya unos 6 años. El libro se llama Autoconocimiento Moderno y tiene que ver con la integración de la informática en un antiguo camino espiritual llamado autoconocimiento. ¿Ya? Eso es lo que marca el antes y el después en esta enseñanza, porque el autoconocimiento como enseñanza espiritual ha existido por mucho tiempo, obviamente. Todo esto pareciera que parte en el templo de Delfos, cuando está esta inscripción que dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿ok? Eh, esta frase se le atribuye muchas veces a Sócrates. No hay certeza exacta de que sea así, pero bueno. Y esto tiene que ver con una enseñanza espiritual bastante profunda y bastante antigua, por supuesto. Pero al día de hoy se tienen otras tecnologías, otro conocimiento que nos facilita el autoconocimiento, y hay otras maneras también de explicar todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, espiritual, mental y todo esto. Y quiero comenzar esta clase diciendo, recordándoles esta frase de Carl Jung, que es uno de los exponentes de autoconocimiento también en este libro, porque hay ciertas cosas que también fueron ayudadas por él. Esta frase dice, tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. ¿Ok? Ya, pero miren, esta frase seguramente la han encontrado en un montón de cosas, redes sociales y todo. Ya, pero mira, ¿quién te enseña realmente a mirar hacia adentro? Es que si tú te das cuenta de la importancia que tiene el autoconocimiento, no solo en tu vida personal, sino en el mundo, de verdad que te darías cuenta de que, oye, esto es tan importante que no sé cómo nos enseñan en los colegios, en las escuelas o en las universidades. De hecho, hay gente que quiere emprender un negocio y no sabe realmente qué cosa podría hacer simplemente porque no se conoce a sí mismo. O sea, incluso para los que quieren hacer un negocio y ganar dinero, el autoconocimiento es importante. Así que no hay cosa en la que el autoconocimiento no sea importante. Hay gente, por ejemplo, que te dice que nadie te enseña a ser padre. ¿Y sabes qué? Claro, nadie lo enseña. Pero ¿sabes qué lo enseña? El autoconocimiento. Porque mientras más te conoces a ti mismo, más te capacitas para guiar a otros. Y si yo estoy acá guiándote en este campo del conocimiento, es porque claramente me dedico al autoconocimiento. Yo no podría guiar a nadie si no fuera capaz de guiarme a mí mismo en mi propia vida. Entonces, ¿cómo te guías tú a ti mismo? Conociéndote, ¿ya? Porque si un ejemplo muy superficial, por darte uno, si tú no sabes cuáles son tus gustos, no sabes tus pasiones, no sabes tus habilidades, no sabes para qué cosas específicamente eres bueno, se te da fácil, entonces ¿cómo podrías saber qué cosas podrías hacer en tu vida? No tiene idea. Entonces, por eso es que la gente que a veces quiere tener un negocio, armar un negocio, tiene que conocerse a sí mismo. La gente que quiere educar y enseñar de la mejor manera a sus hijos, ¿qué tienen que hacer? Conocerse a sí mismos. Y así, la gente que se quiere sanar de enfermedades, ¿qué tiene que hacer? Conocerse a sí mismo y descubrir qué cosas de su propia mente le hacen daño y lo enferman. ¿Ya? La gente que hace el mal tiene que conocerse a sí mismo y descubrir que hacerle daño a los demás también es hacerse daño a ellos mismos y que en el fondo nadie quiere ser dañado. ¿Ya? Entonces, oye, esto es muy importante. A veces no hay qué más decir para hacerte ver
y hacerle ver a la gente que el autoconocimiento es muy importante y no tiene que ver con un asunto que lo esté diciendo yo, sino que, oye, date cuenta, te lo han dicho un montón de personas, sabios, etcétera, a lo largo de la historia de la humanidad, te lo vienen diciendo desde la antigua Grecia, conócete a ti mismo, y ahí está. El llamado está presente desde hace miles de años. Conócete a ti mismo. ¿Sí? Y la gente no lo hace principalmente porque no se da cuenta de que necesita conocerse a sí misma para tener una mejor vida y en resumen para ser feliz. Y sí, yo me imagino que tú quieres ser feliz. Yo también, ¿sabes? Pero yo estoy haciendo cosas para hacerme más feliz. Y eso lo logro a través del autoconocimiento, porque cada vez que yo logro destruir un miedo de mi mente, eh, eliminar la culpa, la pena, la tristeza, la rabia, el orgullo, todo ese tipo de cosas, la vergüenza, me hago más feliz. Y en este libro, en esta clase, yo, en esta clase se trata de presentarte un libro, el libro del autoconocimiento moderno, pero en este libro yo te enseñé a hacer todo eso. Entonces, la gente dice que quiere ser feliz, pero cuando encuentra algo que le hace feliz y cómo lograr mayor felicidad, cae en la pereza, que también es algo que te hace sufrir. Entonces, tienes que lograr un poco de amor propio, un poco de amor por ti mismo y decir, oye, en realidad sí, yo quiero ser más feliz y estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para ser más feliz. Porque sabes qué, el tema de la felicidad no tiene que ver con las cosas externas. Las cosas externas como el dinero, claro que te pueden ayudar, sí, pero hay un punto donde ya no te ayudan más. Y eso está de hecho estudiado. Ya no es una idea que se me ocurra a mí, está estudiado. Ya te voy a dejar por aquí el nombre de una persona que estudió eso. ¿Ya? Pero bueno, entonces, tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón y veas la pureza que hay ahí. Quien mira hacia afuera sueña. ¿Sueña qué? Sueña sueños de sufrimiento. ¿Ya? Porque quiere encontrar algo afuera que en realidad lo lleva adentro. Y quien mira adentro despierta, porque encuentra lo que siempre ha estado buscando, la felicidad, su propio ser, Dios, la sabiduría, la alegría, la paz, todo eso. ¿Ya? Hay una historia que yo tengo en este libro, eh, que es la leyenda del autoconocimiento, donde los dioses estaban hablando y discutiendo dónde esconder la sabiduría para que solo los que tengan corazón puro, los humanos de corazón puro, puedan encontrarla. Y habían algunos que decían, oye, mira, escondamos la sabiduría en el fondo del mar para que y la protejamos la sabiduría protejámosla por unos enormes monstruos para que solo los de corazón puro puedan llegar. Y bueno, después se dieron cuenta que ese no era el mejor camino porque quizás la gente que quería la riqueza material solamente y la avaricia iba a llegar ahí. Luego dijeron, no, escondamos la sabiduría en la cima de la montaña más alta para que solo los de corazón puro puedan llegar. Y resulta que de pronto dijeron, no, pero es que así va a llegar la gente más orgullosa, los seres humanos con el mayor orgullo van a querer llegar a la cima a encontrar eso y no son esas las personas que queremos. Finalmente, después de discutir este asunto y ver dónde sería el mejor lugar, a alguien se le ocurrió decir, oye, escondamos la sabiduría dentro del propio ser humano, en su corazón. Y ahí dijeron, oh, claro, sí, solo a los más puros de corazón se les va a ocurrir mirarse a sí mismo, como decía Jung, ¿no es cierto? Y encontrar la sabiduría. Y es que ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Bueno amigos, este libro te enseña a hacer eso de una buena manera, de una buena manera, de una manera moderna y de una manera definitiva, porque ¿sabes qué pasa también? Piensa lo siguiente, ¿quién se logra conocer profundamente? Esto de que alguien se logre conocer profundamente a nivel estadístico es raro, es raro.
Y la gente que se ha logrado conocer completamente se ha iluminado espiritualmente y llega a experimentar un gozo divino, un éxtasis espiritual y todo eso. ¿Y te suena acaso quiénes han sido esas personas? Jesús, Buda, Krishna y todos los maestros completamente iluminados. ¿Ok? Así que el autoconocimiento está completamente vinculado con el desarrollo espiritual, con la iluminación espiritual, y por eso es que estas clases se tratan de las dos cosas, de desarrollo espiritual y autoconocimiento. Ahora, ¿qué pasa? Mira, como hay poca gente, estadísticamente hablando, que se conoce profundamente, lo normal, estadísticamente hablando, es que la gente no se conozca. Entonces la gente sufre porque no se conoce a sí misma y la gente le hace daño a otra gente porque no se conoce a sí misma y el mundo está como está porque no se conocen a sí mismos. ¿Ya? Pero resulta que como eso es la mayoría de la gente, esa necesidad universal de conocerse a sí mismo se volvió algo normal, como que es normal que yo no me conozca y es normal que el de allí tampoco y el otro tampoco y el otro tampoco. Y entonces como fue tan normal, y se ha extendido tanto por este planeta, de pronto el autoconocimiento se volvió invisible. La necesidad del autoconocimiento se volvió invisible. Entonces, si se volvió invisible, la gente se volvió ciega. Entonces, cuando a la gente ciega se le pregunta, ¿te gustaría tener esta joya? La gente no se da cuenta. No se da cuenta de que necesita esa joya del autoconocimiento, no se da cuenta de que sería lo mejor que le podría pasar, no se da cuenta de la belleza de esa joya, no se da cuenta de nada, ¿ya? Entonces, uno de los propósitos de toda esta serie de videos ha sido que tú te des cuenta y que saques un poco de la ceguera que todos tenemos. Por supuesto, yo también, pero yo me la estoy intentando sacar lo que más puedo y te estoy intentando ayudar a que tú también te la saques, ¿ya? Bueno, vamos por esto. El autoconocimiento moderno se trata de un libro bastante completo, que es una brújula para que tú aprendas a conocerte a ti mismo. Y en su versión original también traía una aplicación, ¿ok? Que puedes verla ahí. Y ahora te quiero mostrar esto que yo le llamé el mapa del autoconocimiento, que es básicamente una constelación, una serie de ramas que crecen alrededor de lo que es el autoconocimiento. Y te quiero comentar que al principio, al centro de todo esto, tenemos el autoconocimiento, del cual nacen diferentes ramas. Una es la rama del sentido de la vida. En internet parece que les dio la moda de estar hablando del propósito, busca tu propósito y todo, y si tú te pones a ver es algo súper superficial. Oye, yo no tengo nada superficial que contarte, lo siento. Yo solo siempre he tenido las ganas de compartirte lo más profundo y las joyas más profundas que he logrado encontrar en mi camino, gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí estoy. Pero dentro del autoconocimiento y de él nace una rama que le llamé el sentido de la vida y eso te lleva a la autorrealización. Esta rama tiene que ver específicamente con tu misión espiritual, que obviamente también es algo que todo mundo anda buscando, pero que solo se encuentra a través del autoconocimiento y de mirar y de aprender cómo mirar dentro de ti. Tienes otra rama que nace del autoconocimiento, que es la rama de la autoestima, que te lleva a la autovaloración y a la autoconfianza. ¿Okay? Luego tienes otra rama más grande que tiene que ver con la autorregulación. Eso también tiene que ver con el autoconocimiento. De ahí sale el autocontrol mental, que te lleva a la ecuanimidad. De la autorregulación sale la salud personal, que obviamente es algo que todo mundo quiere. Y de la autorregulación nace la autotransformación, porque nadie en realidad es capaz de transformar a otro, sino que todo es tú que te transformas a ti mismo, que en el mejor de los casos eres inspirado por otro, pero sin nada más, ¿ya? Tú haces la transformación contigo mismo. Y ahí se crea esta subrama de la autotransformación, de la cual viene la autoaceptación, el amor propio, el amor universal, que es expandir tu amor hacia todos. De ahí sale la paz interior, que también un montón de gente anda buscando.
nace la sanación profunda de traumas, enfermedades, asuntos mentales, etcétera. Y por esta rama también encontramos la transformación interior, que tiene que ver con tu iluminación, y finalmente esto te conduce a la sabiduría interior, ¿ok? A volverte un sabio. Porque cada vez que, mientras más te conoces a ti mismo, más sabio te vuelves, ¿ok? Bueno, y ahora te quiero contar de esta persona que se llama Sigmund Freud. Él fue un neurólogo austriaco que creó la teoría del psicoanálisis en 1896. ¿Ok? Este neurólogo quiso dar y se quiso darle explicación a ciertos problemas psicológicos que tenía la gente, y en ese momento me parece que no existía la psicología como existe al día de hoy, ¿ok? Pero él, en su intento de dar una solución a todo este sufrimiento de la gente, eh, arma su teoría del psicoanálisis, ¿ok? Que es claramente una teoría que lleva a la psicología. Y a la derecha tú puedes ver un modelo que él hizo, un modelo de nuestro interior. Y está este típico modelo del iceberg, donde hay una parte que sobresale del agua y que le llamó consciente, hay una parte que está muy en la superficie pero sumergido, el preconsciente, y finalmente el inconsciente, que es la parte más profunda de este iceberg, ¿ok? Bueno, y dentro de todo este modelo que él hizo, él estableció una estructura a la que le llamó yo, super yo y ego, ¿ok? Ya, pero ¿sabes por qué te muestro esto? Porque esto fue lo más avanzado que se pudo construir, entender, formular en 1896, ¿ok? Y te quiero mostrar ahora cuál es la actualización de esto en base al autoconocimiento moderno. Y es esta, es esta. Este modelo se llama el mapa interior y es literalmente una base de datos de todo lo que está, de las estructuras de información que están en tu mente y en tu alma. ¿Ok? Porque mira, esto de la mente y el alma, que es algo que siempre, yo diría toda la vida hemos escuchado, muy poca gente te explica así literalmente qué es lo que es, ¿ya? Y te lo voy a decir ahora, y si has visto estas clases seguramente ya lo sabes. La mente y el alma son dos campos de energía, así de simple. Y la mente está dentro del alma, y la mente depende del alma. Así que todo lo que tú tengas el valor y la certeza de decir que tiene mente, entonces tiene alma. Así de simple, ¿ok? Pero son dos campos de energía. Y si hay energía, en todo lo que hay energía hay información, porque la energía y la información van de la mano y van vinculadas siempre. Así que si estamos hablando de la mente y del alma, entonces tenemos información y de ahí sale todo esto. Por eso esto es el autoconocimiento moderno, o sea, esto no lo vas a encontrar en otra parte, ¿ya? Y todos los cuadros que tú ves ahí son estructuras de información, zonas internas que están en nuestra mente y alma y que se mueven a veces algunas por nuestros campos de energía, ¿ok? Por eso se llama el mapa interior. Y ahora te quiero hablar de Joseph Campbell. Esto también en algún momento ya lo vimos en estas clases. ¿Y por qué te hablo de él? Porque él fue una de las personas que aportó algo bastante importante al autoconocimiento, y es que él se dio el trabajo de analizar un montón de leyendas, mitos, historias, cuentos, etcétera, para intentar descubrir si había un patrón en común entre toda esta serie de historias, y descubrió que sí. Y descubrió que típico que estaba la historia de un héroe, de alguien que era llamado a hacer algo heroico, que se enfrentaba con un monstruo, con un villano, con la oscuridad, con la maldad, con algo malo, etcétera, que era un desafío para el héroe, y luego de eso, de ese enfrentamiento, encontraba un superpoder, conseguía un superpoder, y una vez con el superpoder, volvía al origen de su viaje, al pueblo, al mundo, a su tribu, etcétera, a compartir ese superpoder que había conseguido en todo su viaje, en toda su aventura.
Y ¿sabes qué? Esa es la historia de todos nosotros. Tú eres el héroe de tu vida, ¿ya? Eres ese héroe que está sintiéndose llamado por todo esto, que me está escuchando a mí, y yo en toda esta historia soy lo que Joseph Campbell llamaría como la ayuda sobrenatural, que es básicamente algo o alguien que te está dando una pista, una dirección, como diciendo, mira, lo que tienes que hacer es irte por aquí, o irte por allá, o mira, te voy a dar esto, esto te va a ayudar en tu viaje. Eso soy yo. Y eso puede ser tú una vez que das todo, haces todo este viaje. Y cuando regresas a tu tribu, al mundo, al punto donde tú empezaste tu viaje, tú compartes eso. Y cuando tú lo compartes, tú eres lo que yo soy ahora. Tú eres esa persona que guía al otro, tú eres la ayuda sobrenatural. Y esa ayuda sobrenatural puede ser cualquier cosa o cualquier persona. Puede ser un libro, puede ser una película, una canción, puede ser una simple frase que lees por ahí, algo que escuchaste un día. Para mí, por ejemplo, fue una frase que ya no recuerdo si la leí o la escuché, quizás la escuché, ya no sé, no me acuerdo. Pero esta frase decía así, decía, cualquier cosa que te pase en lo emocional, solo tú sabes por qué. Yo la pensé y dije, wow, sí, tienes razón. En realidad, ¿por qué tendría que estar preguntándole a otros qué me pasa y por qué me pasa? Si, oye, yo soy el que estoy experimentando lo que experimento, así que yo tengo que saber por qué. O sea, quizás no entiendo por qué siento lo que siento, pero tengo que saber, tengo que descubrirlo porque a mí me pasa. ¿Y eso qué hizo? Hizo que yo me dedicara a conocerme, me diera el tiempo a conocerme, a entender qué me pasaba, por qué me pasaba y todo eso. Y con esta dedicación y en completa soledad, o sea, sin que nadie externo me ayudara, llegué a una técnica. Desarrollé una técnica que es una técnica que se basa simplemente en hacerme preguntas, encontrar una respuesta y luego hacerme otra pregunta y encontrar otra respuesta y siempre con una dirección hacia ir hacia más profundo de mí mismo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, hasta finalmente encontrar lo que yo creo o lo que yo creía que era la causa de mi sufrimiento, de mi problema, de mi conflicto. Y cuando llegas ahí, cuando ya la ves, entonces propones un plan de acción, un plan de solución, una estrategia, algo tienes que hacer para solucionar eso. Y así salí adelante y así salí de mi propia depresión, que si has visto estos videos te conté que estuve en una depresión por años, que yo era un niño, que nadie externo me ayudó, solo Dios me ayudó a través de mí y me inspiró a hacer todo esto que te estoy contando. ¿Ok? Pero, mira, te estoy compartiendo todo esto y ese es el valor de esto que hice, de esto que estoy compartiéndote, del valor de lo que descubrió Joseph Campbell, porque tú estás en un viaje del héroe, te des cuenta o no, te guste o no. Si es que no te gustan los desafíos, lo siento, vas a tener que enfrentarte a un desafío, porque detrás de los desafíos hay crecimiento interior, hay crecimiento espiritual, mental, etcétera. Y sabes qué, no es una opción el desarrollo espiritual. Eso es otra cosa que la gente no tiene idea. No es opcional el desarrollo espiritual. Puede venir alguien a decir que todo esto son estupideces, que no le gusta, que no le interesa, y eso no importa, ¿sabes? Porque tú y todos tienen que crecer espiritualmente. Pero si tú te resistes, va a ser un crecimiento con una crisis, con un caos, con un sufrimiento gigante. Y eso es lo que yo no quiero que te pase, porque nadie quiere vivir una experiencia así, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, si tú sientes el llamado de crecer, de toda esta búsqueda espiritual, del camino del héroe y todo esto, y más encima te deja guiar por alguien que ya hizo el camino, que ya hizo todo esto, todo será más fácil, por supuesto. Y todo el sufrimiento va a ser más leve. Y esa es la idea. Por eso es que después que tú haces tu propio viaje y regresas al punto de partida, tú también quieres compartir todo. Porque, oye, es lo que la luz en ti quiere hacer. Necesita compartirse, necesita darse. Y solo quiere hacer eso. ¿Ya?
También tenemos a Howard Gardner, que es un neuropsicólogo, investigador, profesor de la Universidad de Harvard, y él creó una teoría que es muy famosa al día de hoy que se llama inteligencias múltiples. Esta teoría también ha sido integrada dentro del autoconocimiento moderno porque claramente tú tienes que descubrir qué tipo de inteligencias tienes y qué tipo de inteligencias has desarrollado al día de hoy. Y no saberlo te incapacita para descubrir qué puedes hacer de tu vida. Todo va ligado. Y bueno, como ya te dije, el viaje del héroe descubierto por Joseph Campbell tiene que ver con esto de un héroe que se enfrenta a un monstruo y toda esta historia también, esta historia del héroe enfrentándose al monstruo, se le llama también con el nombre de el monomito, ¿ok? Y es algo que te pasa a ti, que me pasa a mí, que le pasa a Jesús, que le pasa a Buda, a Krishna, que le pasa a todas las personas, ¿ya? Pero en las historias de todos los maestros espirituales más increíbles de la historia de la humanidad, está el viaje del héroe igual, ¿ok? ¿Y el viaje del héroe de qué se trata? De esto. Ahí tienes las etapas del viaje del héroe. ¿Y sabes qué? Las etapas del viaje del héroe están descritas también en el libro del autoconocimiento moderno y te las dejo acá, arriba, porque ya te las leí. Ya te las leí hace años atrás, en un video, en una serie, en un audiolibro que está aquí mismo, en YouTube. ¿Ya? Y en esta versión son 11 etapas. La primera etapa es la que se le llama como la llamada a la aventura. En esta es tan sencilla, esta etapa es tan sencilla como literalmente sentir el llamado a conocerte. Sentir el llamado a la búsqueda espiritual de algo. No sabes de qué, pero de algo. Listo, eso es todo. ¿Ya? La segunda etapa es el rechazo a la llamada. Claro, una vez que sientes el llamado, y después piensas, no, pero es que es muy difícil, no, pero es que no sé cómo, ¿quién me puede ayudar? Ah, no sé, no, mejor hago otra cosa. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es, una vez que sentiste el llamado, que dijiste, no, mejor lo ignoro, después resulta que te encontraste con este video. Te encontraste conmigo, te encontraste con el libro que hice, te encontraste con una de las clases y descubriste, ojo, parece que esta persona, este libro, estos videos me pueden ayudar. Ahí tienes. Esa es la ayuda sobrenatural. Luego de eso, tomas esa ayuda, por supuesto, y entras dentro de ti mismo, dentro de tu mente, y entras a la cuarta etapa entras en el umbral de ti. Y empiezas a entender cosas que te pasan, te atreves a descubrir cosas que no veías en ti. Sigues profundizando y ya entiendes tus problemas internos, entiendes cómo podrías solucionarlos y tienes que hacer un plan de acción, como yo lo hacía cuando era niño. Y sigues profundizando y bajas a la sexta etapa. Y ahí hay que enfrentarse al monstruo. ¿Y eso qué implica? Enfrentarse al problema concreto y específico que tienes, enfrentarse al desafío que tienes, enfrentarse al miedo, a la emoción que te hace sufrir, a eso que tienes que aprender pero que no te atreves, a esa cosa que tienes que hacer pero que no te atreves, en fin, tienes que hacerlo. Y te dije, ya, no es opcional, tienes que hacerlo. Después de eso, después de que vences al monstruo, sobrepasas esa etapa y todo eso, viene la etapa del tesoro interior. ¿Cuál es el tesoro? El superpoder. Aprendiste lo que antes no sabías. Venciste el miedo y entonces ahora ya no tienes miedo y tienes seguridad y confianza. Tenías un conflicto y lo venciste y ahora no tienes el conflicto y sabes cómo solucionar todo ese tipo de conflictos. Todo eso es un superpoder. Hablando en los términos de héroe, claro, es un superpoder. Un superpoder del héroe. ¿Okay? Ya. Luego de eso, ese superpoder, por supuesto, te transforma. Y no es una cosa externa, es una transformación interna. ¿Ya? Típico, tú puedes hacer un montón de viajes del héroe y pasar por todo este tipo de etapas y quizás nadie se va a dar cuenta a tu alrededor. Solo cuando la transformación es muy, muy grande, la gente más perceptiva se va a dar cuenta y va a decir, oye, ¿qué
¿Qué tiene esa persona? Y es que sienten tu energía, que es diferente al de la mayoría de la gente. Solo lo voy a dejar hasta ahí. Luego sigue la etapa 9, el mundo común y tu nuevo ser. Ya en esta etapa lo que empieza a suceder es que ya una vez que venciste al monstruo, obtuviste tu superpoder, te transformaste, comienzas a volver al punto de origen de toda esta historia personal que hiciste, de todo este viaje. Y ya la 10ª etapa y la 11ª etapa ya se trata de que ya volviste al mundo, te reencuentras con las personas que estaban junto contigo al principio, ya les enseñas, te vuelves un guía, un mentor, alguien que señala el camino por allá, por aquí, por allá, en fin. Y entonces tú cumples el rol de ser la ayuda sobrenatural de la etapa 3. Y como puedes ver arriba de todo este diagrama, hay un signo de infinito, un símbolo del infinito. ¿Sabes por qué? Porque no es que tú vas a hacer un viaje del héroe en tu vida. Viene uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Cuando tú estás trabajando en un negocio, en un trabajo, y de pronto te tienes que dejar atrás ese trabajo y tienes que entrar en otro, también tienes un viaje del héroe, porque tienes que enfrentarte a un desafío que puede ser fácil o difícil, pero hay un desafío en sí de cosas que no conoces, que tienes que aprender y ahí está. Entonces todo en la vida, desde cosas muy materiales hasta cosas muy espirituales, todo es un viaje del héroe. Ya. Y todo este viaje del héroe produce también lo que yo llamo un proceso de autoconocimiento no lineal. Porque si ves este diagrama, las etapas son bien secuenciales, y esto es lo que te contó Joseph Campbell, y esto es lo que te dijo Joseph Campbell. Esta es una adaptación, por supuesto, que yo hice, pero el viaje del héroe de Joseph Campbell es algo lineal, secuencial, una tras otra, y ya, ¿ok? Pero yo me di cuenta que no todo es lineal, por supuesto, y hay algo que es no lineal, que parte como algo lineal, secuencial, pero de pronto la cosa se vuelve un poco caótica y hay diferentes estados que se pueden sentir simultáneamente y que no siguen exactamente un orden sucesivo uno tras otro. Y a lo largo de todo este proceso de autoconocimiento hay otros estados secundarios en el que suceden diferentes actividades. En las primeras etapas tú estás practicando la autoobservación, porque claramente tienes que descubrir qué te pasa, cuál es tu conflicto, cuál es el monstruo, cuál es el superpoder que obtienes y todo eso. Luego hay un punto de reflexión, que es literalmente en la etapa 7. Y la reflexión siempre es necesaria porque después de vivir toda esta aventura, tú tienes que integrar los aprendizajes. Así que la reflexión la puedes evadir. Siempre tiene que estar. Y finalmente, después de todo esto, hay un estado grande de acción. Porque ya obtuviste el superpoder, lo integraste, lo entendiste, sabes usarlo y ahora algo vas a hacer con él, ¿no es cierto? Así que ahí viene la acción. Ok, ahora te quiero hablar de las técnicas y enfoques de este libro. Las técnicas de autoconocimiento son básicamente tres. Tienes la autoobservación, que es esta habilidad y capacidad para verte a ti mismo, no solo a nivel corporal, por supuesto, sino tu mente y tu alma. Luego tienes la reflexión, que es pensar con profundidad y agudeza respecto a cualquier cosa, en este caso, respecto a ti. Y finalmente tienes una técnica híbrida, que es el árbol de preguntas, que es esta técnica a la que yo fui a parar en esta búsqueda de encontrar el problema la solución a mis propios problemas. Esta técnica en la que yo me hacía una pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y todo esto va entonces entre una polaridad que tiene que ver con observar por un lado y pensar por el otro. Tienes que hacer las dos cosas. Y el árbol de preguntas hace esto. ¿Ok? Y los enfoques. Tienes tres enfoques también. El enfoque reduccionista es una manera de transformarte, es una manera de mejorarte a ti mismo
a través de enfocarte en algo muy pequeño y particular de ti mismo y solucionarlo. Y es un enfoque extremadamente eficaz para transformarte a ti mismo. ¿Ok? Es el enfoque de la ciencia también, de la medicina tradicional. Por otro lado tienes el enfoque holístico, que es lo opuesto al reduccionismo. El enfoque holístico quiere ver todo como una totalidad, no separar las cosas en partes, sino que verlo todo como una totalidad. Y el enfoque holístico te sirve para descubrir cosas de ti, no para transformar, sino para descubrir cosas de ti. Y el enfoque integrativo, creo que ya quizás te das cuenta, se trata de la integración de los dos enfoques y usarlos conjuntamente uno y otro. Por eso es que la polaridad que hay aquí es, por un lado, reducir y separar, y por el otro, aumentar y unir. ¿Ok? Y la pirámide que ves abajo tiene que ver con una pirámide que se llama la pirámide de Dix, que es cómo se estructura la información. Y el punto es esto, que si tú utilizas los enfoques, el enfoque reduccionista, si tú reduces las cosas encuentras datos sobre ti. Pero si tú juntas datos con datos, obtienes información. Y ya eso ya te va diciendo algo, y con mucha información obtienes conocimiento de ti. Si yo te digo que tú eres hombre o que tú eres mujer, eso es un dato simplemente, pero eso no te dice mucho. Pero si tú empiezas a juntar datos con datos sobre ti, obtienes información sobre ti. Y después con mucha información sobre ti, obtienes conocimiento. Y con mucho conocimiento sobre ti, obtienes la sabiduría interior. Eso representa esta pirámide y es una estructura, es una jerarquía dentro de las ciencias de la información. Ahora te quiero hablar de las tecnologías de autoconocimiento. Date cuenta que las tecnologías son herramientas. Eso son, ¿ok? Y las que presenta el autoconocimiento moderno y las que fomenta son las que acabas de ver ahí, que tienen que ver con el eneagrama, que es un sistema de clasificación de personalidades. Es una herramienta muy antigua que no se sabe muy bien el origen, pero que te ayuda en gran medida a descubrir tu personalidad, vicios que tiene tu personalidad y virtudes que tiene tu personalidad. ¿Okay? Luego tienes una tecnología, una herramienta muy simple que le llamé escribir, leerte y escucharte, que es hacer eso y luego de que te escuchas, luego de que te lees, siempre descubres más cosas, te entiendes más, usas la reflexión, en fin, es una gran tecnología, una gran herramienta que mucha gente a veces no se da cuenta que puede usar, es muy simple. ¿Ya? Luego tienes la tecnología del viaje personal. ¿Qué es esto? Se trata simplemente de hacer un viaje en solitario, atreverte a hacer un viaje a algún lugar que no conoces solo, pero solo. Que no se trata de ir a hacer un viaje a un lugar peligroso, por supuesto que no. Puedes prepararte para hacer el viaje, puedes leer sobre ese lugar, puedes informarte, etcétera, obviamente, pero la idea es ir a un lugar literal, un viaje personal, o sea, algo físico, no hablo de un viaje mental, sino físico, un viaje a un lugar solo. Y algo pasa en esos viajes. Yo los he hecho, por supuesto. En estos viajes algo te pasa porque solo te tienes a ti y entonces te haces sacar más capacidades de ti mismo, te conocen más porque ya no estás interactuando con la gente que te conoce, te atreves a hacer cosas que a veces no las hacías porque siempre hay gente que te conoce, en fin, ya. El viaje personal es una excelente tecnología para que te conozcas a ti mismo. Luego tienes una tecnología que se llama Emotional Freedom Techniques, que se conoce como con las siglas de EFT, que es una técnica para liberación emocional, eso es lo que significa en español, ¿ya? Y es básicamente una tecnología que tú puedes usar para liberar emociones contenidas y reprimidas en tu sistema nervioso. Muy buena, úsala, apréndela y benefíciate de ella. También tienes la tecnología de la hipnosis
también te enseño a realizar una autohipnosis en el libro. Em, es algo que yo también he usado, por supuesto, y que me ha servido para sanar, tratar algunas cosas que en algún momento me generaban conflicto, como cosas tan simples como una alergia o algo así, puedes tratarla con eso. Y luego tienes un montón de referencias a meditaciones, técnicas de meditación que también comento en el libro, que es la meditación guiada, la meditación pranayama, la meditación reflexiva y la favorita, mi favorita, la meditación vipassana. Esa es la técnica de meditación de Buda, te la recomiendo. Te enseño en este libro esa técnica con lujo de detalle, cómo funciona y te la enseño mejor que en algunos cursos que se enseña eso, garantizado. ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente. Porque yo soy ingeniero y lo que hice fue que utilicé ingeniería inversa, desarmé toda esa técnica, la desarmé por partes y entendí y me aseguré de entender cómo funcionaba cada una de esas partes. Y así es como terminé entendiendo el funcionamiento de esa técnica mejor que algunas personas que la enseñan. ¿Ok? Te lo digo honestamente y eso pasó. Eso pasó, me costó, fue difícil, pero en ese libro está explicado. Y a los cursos de meditación que hago un solo curso al año, puedes ver la página web arriba, eh, te puedo enseñar más detalles de eso. También tienes otra tecnología que es la respiración holotrópica, que es una herramienta creada, desarrollada por Stanislav Grof, que es un psiquiatra, y él terminó dando con esta herramienta que te permite entrar en estados profundos, en estados alterados de conciencia. Eso es. Y ahí pasan cosas, nuevamente te puedes dar cuenta de cosas de ti, generas un proceso de autoconocimiento no lineal con esa técnica, así como con Vipassana también. En fin, tienes la tecnología de los sueños lúcidos. Te enseño cómo soñar de manera lúcida. Te enseño la técnica más completa para soñar lúcidamente. Pero no es fácil. Lo único que te voy a decir, no es fácil usar esa técnica. Es complicada. Porque hay varias técnicas que tú puedes usar para soñar lúcidamente. Puedes encontrarlas en internet. Pero es una que es la más completa y al mismo tiempo la más difícil. Pero si tú lo haces, te salen los sueños lúcidos. Y la idea es usar los sueños lúcidos como herramienta para conocerte. Es espectacular, es una de las mejores técnicas, es una de las mejores tecnologías para conocerte también. Y finalmente tienes las plantas maestras, que son los enteógenos, que son plantas sagradas, en fin, tienen diferentes nombres. Estas tecnologías son algunas vienen de fuentes naturales y siempre te pueden ayudar y son una manera de conectar con una parte profunda de tu alma y entender cosas que te suceden. Pero tienes que hacerlo con un guía. Yo no soy guía de ese tipo de cosas, ¿no? Yo no soy chamán o algo así, no lo soy, ni pretendo serlo, pero si tú quieres hacer algo así, deberías buscar un guía en ese tipo de cosas y te puede ayudar. Esa es la recomendación. Bueno amigos, ¿y qué hay en el fondo de ti? ¿Sabes lo que hay en el fondo de ti? Ahí está la sabiduría, está la paz, la felicidad y el amor que tanto buscas. Está ese tesoro que siempre has estado buscando, el tesoro que en esta leyenda del autoconocimiento los dioses se escondieron dentro de ti, en tu corazón. Todo eso está ahí y está en el corazón de toda la gente. Por eso es que la gente si lo busca afuera no lo va a encontrar nunca. No, porque uno puede decir, veo tu amor, veo el amor que tú me das o algo así, sí, pero ese tesoro es de la otra persona. Tú estás buscando el tuyo. Tú estás buscando experimentar tu propio amor. ¿Me entiendes? Tu propia sabiduría, tu propia paz. Entonces, buscarlo fuera no es la solución, nunca lo va a hacer. Y tú puedes insistir en eso toda la vida si quieres, pero no te va a funcionar. ¿Ya? Tienes que aprender a buscar las cosas dentro de ti. Y entiendo que no lo sepas, pero aquí hay un guía que te está enseñando cómo hacerlo y te ha compartido las joyas de eso en un libro, que se llama Autoconocimiento Moderno. ¿Y qué sucede cuando tú te conoces? En paralelo a todo eso, sucede un proceso de transformación.
como ya lo dije, lo comienzas tú. Así que es un proceso de autotransformación. Y este proceso sucede en paralelo al proceso de autoconocimiento. Y ahí puedes ver 5 estados, 5 etapas de este proceso de autotransformación. Porque al principio simplemente tú estás en un estado concreto de donde estás sufriendo por algo, tienes un conflicto o algo necesitas superar y estás simplemente en un estado de ignorancia y desconoces de las cosas. Te pasan las cosas pero no sabes por qué y ahí estás. Simplemente no sabes. Luego de eso pasas a otra etapa en la que tienes un conocimiento de las cosas y tienes entonces un estado de no aceptación de aquellas. Vas entendiendo qué te pasa, pero no las aceptas y no estás como rechazando eso, ¿ok? Pero después de eso hay una toma de conciencia. Ya entendiste las cosas y ahora dices, ok, ahora veo cómo me afectan y ahora veo que realmente tengo que transformar esto porque si no voy a seguir en la misma, voy a seguir sufriendo y ya estoy cansado con el asunto. Entonces viene un estado de aceptación de eso, que dices de ok, sí, yo he sido así, yo he sido de esta manera, yo tengo este defecto y realmente ya no lo quiero, no puedo seguir así, entonces tengo que transformarme. Y a raíz de esto que estoy diciendo, viene un estado de acción, o sea, ya, acepté que tengo este defecto, me atreví, lo veo, veo los efectos negativos que tiene, en fin, algo tengo que hacer, y ahí viene el plan de acción. Y ahí tomas acción para cambiar. Entonces viene un estado y una etapa de autotransformación. Tomas un plan, dices, ok, yo voy a hacer esto y esto y esto para mejorar mi vida. Voy a, no sé, si tengo problemas de salud por simplemente no tomar agua y ya me di cuenta de que tengo que hacerlo, entonces tomo mi estrategia de transformación y digo, bueno, voy a tomar tal cantidad de agua todos los días. Y te estoy dando un ejemplo muy superficial, como tomar agua, ¿ya? Pero claramente esto se extrapola a cosas mucho más profundas también, ya como patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, pensamientos obsesivos que cualquier persona puede llegar a tener, el síndrome del impostor, como le llaman, toda esa cosa, ¿ok? Ya. Y finalmente tienes una segunda autoaceptación ya en un punto en que te liberaste del defecto, del problema, del conflicto, del desafío y te aceptas como eres ahora, porque ya en ese punto te transformaste. ¿Qué te parece? ¿Esto soluciona todo el problema de toda la gente? Ok, vamos ahora por este modelo. A este modelo yo le llamo el modelo del ser y lo puedes ver a la derecha de esta presentación, que es básicamente los diferentes campos de energía que tiene el ser humano, desde los que están en la eternidad y los que están en el tiempo, ¿ok? Es tan simple como eso y esto te lo presento porque en todo el libro hablamos de esto, de cómo se comunican estos campos de energía y de cómo eventualmente se unifican también. Y te cuento que dentro de esos campos de energía está el mapa interior, que era esta estructura, esta base de datos de todas las estructuras que tiene la mente y el alma. Entonces, ¿de qué se trata la evolución espiritual? Se trata de una transformación individual a nivel de alma, en el cual el alma junto con su mente se vuelven puras, porque todos los miedos, todas las penas, todas las culpas, vergüenza, rabia, etcétera, todo eso que te hace sufrir, todos los conflictos internos dentro de ti, tienen información, pero es una información corrupta, con errores, y por eso te hace daño, ¿ya? Por eso son impurezas de la mente. Y cuando tú estás iluminándote, cuando estás evolucionando espiritualmente, estás avanzando en tu desarrollo espiritual, tú corriges esa información, iluminas esas sombras, eliminas esos bloqueos de energía y entonces comienzas a sanarte y a ser más feliz y empiezas a purificar tu campo de energía. Y cada vez tu campo de energía se convierte en una energía más pura. Y por eso es que dije en un momento de que al principio haces varios viajes del héroe y como que nadie a tu alrededor se da cuenta y está súper bien, excelente. Pero si haces muchos y tienes muchas transformaciones internas,
de pronto hay ciertas personas que se dan cuenta que, no sé, te ríes más, sonríes más, andas más tranquilo, más alegre, feliz, en fin. Y hay gente más perceptiva que percibe otras cosas geniales que emanan de ti y bueno, bien, pero no, el punto no es demostrar cosas a nadie, el punto es tú conocerte y volverte más feliz. Eso es, porque todo el mal que está presente en la humanidad y que nadie quiere es resultado de que es resultado de la oscuridad personal de cada persona. Entonces, la manera más profunda y efectiva de mejorar el mundo es transformarte a ti mismo. Eso es, entonces tú quieres ayudar al mundo, transfórmate, ilumínate. Elimina esos miedos, esas rabias, esas culpas, todas esas cosas que si te pones a pensar no sirve, entonces es basura emocional y bota eso, elimina eso, pero tienes que saber, claro, tienes que saber cómo hacerlo y este libro te cuenta cómo hacerlo. Ahora te quiero hablar de uno de los mayores referentes dentro de este libro, un referente del autoconocimiento también, y es el Doctor David Hawkins, ¿ok? En esta serie de clases también te he hablado de él. Él hizo un aporte extraordinario, increíble, impresionante, fabuloso al autoconocimiento y al desarrollo espiritual. Y ese aporte, ya te conté, es el mapa de la conciencia. Ese es el nombre que él le puso y es básicamente un mapa de desarrollo espiritual, ¿ok? Ahora, también te quiero decir que él fue una persona que se conoció completamente, que llegó a un estado de iluminación completa y por eso, obviamente, pudo hacer el mapa de desarrollo espiritual que hizo. Así de importante es él. Y bueno, ¿qué sucede mientras evolucionas, mientras avanzas? En resumen, tú te liberas de tus propias incapacidades. Así tal cual. Porque toda esta oscuridad, toda esta información dañada, todos estos bloqueos de energía te hacen incapaz, te generan incapacidades a ti en diferentes contextos y aspectos de tu vida. Y esas incapacidades finalmente te hacen sufrir. O sea, imagínate, si tú no estás en un estado de completa paz todo el día y todos los días, es porque tienes una incapacidad para experimentar esa paz. Así como yo la tengo también al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eliminas esos bloqueos de energía, te vas capacitando para experimentar mayores estados de paz interior. Hasta que llegas a un punto claro que la paz se vuelve tu estado predominante. Pero ahí, ¿qué sucede? Te iluminas completamente. Entonces, ¿qué otra cosa sucede al evolucionar? Tú te empiezas a sufrir cada vez menos y te conviertes en alguien más feliz, que es lo que todo el mundo dice que anda buscando, pero que no sabe cómo hacer. Con todo esto también tú te sanas físicamente y mentalmente por toda la iluminación espiritual que tienes. Y todas estas facultades mentales, como las facultades, las habilidades psíquicas y todo esto, se liberan, tu intelecto se hace más agudo, eres más creativo, eres más amoroso, pacífico, experimentas más estados de alegría. En fin, o sea, yo siempre digo, ¿quién no quiere esto? ¿Quién no quiere esto? Entonces, no quiero que yo o cualquier otra persona venga y te ofrezca una joya en el camino espiritual y tú estés ahí con la ceguera. Yo a veces no sé cómo, te lo digo con respeto obviamente, yo no sé cómo sacarle la ceguera a la gente a veces, pero bueno. Y finalmente, ¿qué más se logra con este avanzar espiritual? Te iluminas completamente, ¿ok? Te conoces completamente, conoces a Dios, y ahí se cumple esta idea de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Claro, porque con esto no estoy diciendo que existan dioses, porque solo hay un Dios. Lo que quiero decir es que conoces la divinidad de Dios que se expresa a través de ti, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, te interesa mucho acercarte a Dios y conocer a Dios no se trata solamente de saber cosas de Él, se trata de experimentarlo. ¿Y cómo puedes experimentar a Dios a cabalidad?
La única manera es que te ilumines completamente, que llenes tu mente y tu alma de luz, porque Dios solo es luz. Entonces, si tú haces eso en ti, estás experimentando a Dios. Eso es lo que ocurre, ¿te das cuenta? Bueno, y finalmente, cosas como la valentía, la voluntad, la motivación, la imaginación, la creatividad, la inspiración, la aceptación, la razón, la inteligencia, el amor, la alegría, la felicidad, la paz y la sabiduría. Todo eso lo consigues. Todo eso lo consigues. Entonces, ¿lo quieres? Yo sé que sí, yo también lo quiero, yo estoy haciendo algo para ello y te estoy regalando aquí unas joyas de cómo puedes llegar a hacer eso. Y aquí te quiero contar, yo sé que las letras se ven muy pequeñas, pero yo te quiero contar algo que le ocurrió a alguien en su experiencia de iluminación completa. Y te quiero contar que había alguien muy enfermo, muy enfermo. Y lo que ves ahí es una lista de esa serie de enfermedades, es que estaba plagado de enfermedades, muy enfermo. Y a medida que que esta persona se fue iluminando, se fue sanando de todo eso. Esto es un hecho, esto es algo que realmente sucede. ¿Y sabes a quién le pasó esto? Al doctor David Hawkins. A él le pasó eso. Si tú investigas su vida, él había un punto donde realmente estaba muy enfermo. A un punto en que hacían apuestas de que a los 50 ya no iba a estar vivo, porque así como iba de enfermo. Pero bueno, algo le pasó a él, empezó a iluminarse cada vez más y se terminó sanando de todo, ¿te das cuenta? O sea, buenísimo. Y este es el mapa que él logró descubrir y compartir a lo largo de su propio viaje espiritual. Puedes ver al costado ciertos números que ya te dije en una clase, no son vibraciones, no son vibraciones, son niveles de poder espiritual que se tienen en diferentes estados espirituales, ¿ok? Todo esto ya te lo expliqué, lo viste en una clase, te la dejo acá. Y también te dije en esa clase que el origen y la fuente de este conocimiento lo puedes encontrar en el libro llamado El poder contra la fuerza de este autor, ¿ok? Finalmente te quiero hablar de algo que algunas personas saben y otras no, que es qué significa convertirse en un avatar para la humanidad. ¿Quiénes son los avatar? El avatar es un individuo que terminó y que logró llegar a la cúspide de la evolución espiritual, al máximo, al punto donde ya más no se podía. Y esas personas, en resumen, son las que ves ahí. Es Krishna a la izquierda, Jesús al centro y Buda a la derecha. ¿Okay? Olvídate de la posición que tienen, eso es solo de la imagen, pero esas tres personas llegaron a la cúspide de la evolución espiritual. Y la cúspide te la presento acá, te la presenté en la curva de evolución existencial, que es un aporte personal que logré hacer en el libro que te estoy presentando. ¿Ok? Entonces, amigos, ¿qué hacen estas impurezas del ser, estas sombras en nosotros? Son estructuras de información, ya te lo dije, están en la mente y en el alma, pero que generan una oscuridad. Entonces, si nosotros pudiéramos ver eso, veríamos eso, mira, así anda la gente, así andamos todos en alguna medida. El día que te enojas y te llega a doler la cabeza, estás como la chica del medio, así estás. Y si de pronto vas a un hospital y hay un doctor que tiene, no sé, como no tiene muy buena voluntad con lo que tú necesitas y está de brazos cruzados, que no está dispuesto a ayudarte, seguro que lo ves como el hombre de la derecha. Y si un día te encuentras con un ladrón, alguien que te quiere hacer daño o robar, seguramente te encuentras con alguien como el hombre de la izquierda. Y así va la cosa. Pero ¿cómo sería si te encontraras con Jesús? Oh, todo lo contrario. Verías a alguien emanar un rayo de luz. Sería como un sol. Buda lo era también.
Krishna lo era también, y toda la gente que se ha iluminado completamente ha sido así, ¿ya? Entonces, imagínate esto, imagínate una vida sin miedos. Hay gente que dice, ¿cómo sería una vida sin miedos? Sería una vida con mucho amor, por supuesto, pero no solo con amor, sería con mucha alegría, sería con mucha paz y sería con un gozo divino, con un éxtasis, con sabiduría y todo eso. O sea, imagínate, realmente es algo que el que dice que no le interesa esto no se conoce y no sabe ni lo que quiere. Lo digo con respeto, pero esa es la verdad. O sea, no sabe ni lo que quiere. Por eso dice que no le interesan esas cosas. Pero yo sé que a ti te interesa esto. Por eso estás acá y has llegado hasta este punto del video. Entonces, amigos, te presento con toda esta clase el autoconocimiento moderno. Yo soy esa persona que lo introdujo a este planeta y que con esta obra se marca un antes y un después en lo que es la enseñanza del autoconocimiento. Esta enseñanza es moderna simplemente porque integra la ciencia de la información, la informática, y te habla de todo esto de manera moderna usando esto, ¿ya? Esto no existía hace 100 años atrás. La informática tiene aproximadamente unos 70 años desde que comenzó. 70 años. Así que bueno, aquí lo tienes. Gracias por escucharme. Ese es el libro. Lo puedes conseguir acá. Te dejo un enlace. Puedes buscarlo en Amazon o también lo puedes pedir directamente en mi página web. Nos vemos. Hasta la próxima.